Los lectores de The Freak Times ya sabréis que hace un par de semanas ha jubilado Kim Mohan. ¿Quién es este señor? Os preguntaréis. Mucha gente, supongo. Kim Mohan no es una persona muy conocida dentro del mundillo de rol, aunque tuvo su pequeña importancia y su pequeña aportación para el mundillo. Pero la ha tenido como directivo y como editor, que no es tan popular como los autores. Kim Mohan entró en TSR en 1979, de la mano de Gary Gygax, para el cual pues editó varias novelas y algunos productos. Posteriormente se ocuparía de dirigir la revista Dragón y bueno, otras varias serie de cosas que no compete ahora porque en realidad yo no quería hablar de Kim Mohan hoy. A mí me ha llamado la atención la noticia porque me parece es extraño en una empresa del tamaño de Hasbro encontrar directivos que lleven haciendo el mismo trabajo desde 1979. Es bastante extraño. Normalmente los directivos de las grandes multinacionales pues vuelan de una empresa a otra y de un cargo a otro, ¿no? Y entonces, claro, encontrarte a un señor como Kim Mohan pues da un poco de, no sé, me parece bonito, ¿no? Da estabilidad a un producto. Curiosamente, he dicho que no es lo habitual en las grandes empresas, pero sí es lo habitual en Wizards of the Coast. Y es curioso porque para casi todo Wizards se comporta como una gran multinacional, pero para otras cosas no lo hace. De eso es de lo que hoy quería hablar. Supongo que bueno, procede de todo esto, tiene su motivación histórica. TSR era una empresa bastante atípica en el sentido de que era una empresa que había nacido desde ser muy pequeña hasta que en los años 80 pues llegó un momento en el que era una de las grandes empresas del mundo de todos los juegos, no solo los juegos de rol, sino de todo tipo de ocio, ¿no? Eh, Sin embargo, pues seguía siendo, quizás por este crecimiento tan rápido, seguía siendo una empresa dirigida realmente por frikis, se nota en muchos aspectos, ¿no? Lógicamente, no eran tontos, lógicamente era gente que buscaba la rentabilidad de su producto, pero principalmente querían editar cosas que les molaban. Se nota pues eso, en aquello que publicaban, ¿no? Productos como Dark Sun o productos como Planescape son productos que comercialmente resultan extraños porque, bueno, lo habitual, lo normal sería, al comprobar que tienes una franquicia que funciona muy bien, como podía ser Mihawk o podía ser Reinos Olvidados, destinarte todos tus recursos a esa franquicia y no andar, bueno, dispersándote en franquicias nuevas, arriesgadas, extrañas, que no se sabe muy bien cómo pueden salir. Sin embargo, TSR lo hacía y lo hacía en gran parte pues por lo que estaba diciendo, porque era una empresa que quería hacer cosas que les gustaban, porque era una empresa dirigida por jugadores de rol. Bueno, como sabéis todos, pues este modelo no duró mucho tiempo. En los años 90, pues TSR entró en crisis eh, por varios factores, ¿no? Quizás el más importante es que TSR dejó de ser la empresa que más juegos de rol vendía. Su mercado fue comido por una jovencísima White Wolf que también casi de un día para otro prácticamente se hizo con todo el mercado de rol, con todo su mundo de tinieblas, ¿no? Era además pues la época de los crímenes del rol, y el rol produce suicidios, y el rol es cosa de satánicos, y todas estas campañas que generalmente se centraban en TSR porque TSR era la más conocida. Lógicamente, bueno, era la que más denuncias recibía, más acoso, etcétera, etcétera. Y sin olvidar, claro, pues la irrupción del Magic, que bueno, generó una burbuja de la cual TSR también formó parte. Magic fue un juego que de un día para otro empezó a venderse muchísimo y de pronto parecía que se había descubierto la rutina de los huevos de oro, con lo cual todas las empresas de juegos empezaron a sacar sus propios juegos de cartas. Desde Chaosium hasta Ice, pasando claro está por TSR, que sacó un producto llamado Spelljammer, perdón, Spelljammer no, Spellcraft, Spelljammer es el setting de barcos voladores. Sacó un producto llamado Spellcraft que era prácticamente un clon de Magic, pero venía respaldado por todo lo que tiene detrás TSR. Venía respaldado pues, por unas ilustraciones magníficas. En aquella época Magic no estaba bien dibujado, no tiene nada que ver con el Magic actual.
En aquella época Magic era un producto de una empresa pequeña que tampoco tenía tantos recursos. Y además, Spellcraft, pues claro, venía también con nombres importantes como puede ser todas sus licencias. No es lo mismo jugar un bosque que jugar Faerun, ¿no? O Gormir o cualquier sitio famoso de las distintas ambientaciones de Advanced Dungeons and Dragons. Entonces, claro, ante eso, cualquiera diría que tenía muchas posibilidades de comerse el mercado. No parece una opción muy absurda. Sin embargo, no fue así. No fue así principalmente porque es que Magic era mucho mejor juego. Y yo, sinceramente, me alegro de que de vez en cuando, ¿no? La calidad acabe primando sobre los recursos, ¿no? En este mundo tan comercial que parece que siempre es al revés. Pues hombre, esta vez fue así. Pero la burbuja fue mucho más grave, la burbuja de los juegos de cartas fue muy peligrosa para los juegos de rol en aquella época porque bueno, porque se comportó como una burbuja, realmente. Esta eh, las empresas empezaron a sacar juegos de cartas que en un primer momento parecían venderse muy bien. Básicamente, bueno, supongo que la gente pues decía, qué guay, ha salido un juego de cartas de los mitos de Cthulhu, ha salido uno de Cult, de Vampiro, de Traveler, salieron juegos de todos los tipos que os podéis imaginar. Claro, en un primer momento, pues los frikis de esos juegos compraban el juego de cartas y les molaba y tal, pero no jugaban a ellos. Probablemente porque no hay tiempo para jugar a todo. Y la gente cuando jugaba a cartas jugaba a Magic, como se descubrió más tarde. ¿Cuál es el problema? Que en un primer momento las expansiones básicas se vendieron muchísimo. Y empezaron a salir los primeros grupos de expansión de cartas y también se vendían mogollón. ¿Y qué pasa? Que de pronto dejó de venderse, de golpe. Claro, estas empresas estaban viendo que sacaban 100.000 ejemplares, y no os exagero, 100.000 mazos, y se vendían, y dicen, pues la próxima vez saco 200.000. ¿Y qué pasó? Que esos 200.000 no se vendían. Esta burbuja pues estalló en Estados Unidos, se llevó por delante a empresas muy importantes como ICE, amenazó, dejó prácticamente moribundas a otras empresas como Chaosium y TSR. En España también, como sabéis, esta burbuja tuvo mucho que ver con la caída de York, ¿no? Pero bueno, a lo que voy que me estoy dispersando. El resultado de todo esto es que TSR está prácticamente a punto de desaparecer a finales de los años 90. Pero aparece Wizards of the Coast. Aparece Wizards of the Coast que en 1997 compra TSR. Bien, ¿quién era Wizards? Pues Wizards era otra empresa pequeñita que creció de golpe. Wizards es una empresa fundada por un señor llamado Peter Atkinson que de pronto, un día, bueno, que él empezó con juegos de rol, fue importante Wizards of the Coast en el inicio de Ars Mágica, incluso de Mundo de Tinieblas, aunque luego la parte del león se la llevó White Wolf, etcétera, etcétera. Y bueno, en un momento dado, pues a Peter Atkinson se le presenta un chavalito que se llama Garfield, Richard Garfield, y ofrece un juego de mesa que para Peter Atkinson es imposible publicarle para él porque no tiene recursos. Es una empresa muy pequeña y no puede publicar ese juego de mesa. Luego lo haría, es el Robo Rally. Entonces hablan de cómo pueden hacer otra cosa y surge la posibilidad de crear un juego de cartas coleccionables que al final se acabó llamando Magic the Gathering. Este juego de cartas fue un bombazo absoluto, llegó a vender cerca de 1 millón de mazos, porque en aquella época en primer Magic se vendían mazos, cartas aleatorias, y se llegó a vender más de 1 millón de mazos en cuestión de 2 años. Fue una cosa realmente espectacular. De pronto Peter Atkinson se encontró con una cantidad de dinero alucinante. Y claro, ¿y qué hace una persona, un friki, cuando de pronto se encuentra con mucho más dinero del que podría imaginar? Pues se compra la empresa que le mola. Peter Atkinson decidió comprarse TSR. El periodo de Wizards con TSR fue bastante breve y realmente, por una parte, trajo tranquilidad, porque al fin y al cabo las impresionantes ventas de Magic pues garantizaban la viabilidad del proyecto, ¿no? Por otra parte, intentó traer un aporte distinto, más comercial. Se cancelaron varias líneas. Por ejemplo, mi adorado Planescape fue cancelado en esta época. Se centraron en lo más rentable.
y empezaron a planificar pues una tercera edición del juego para intentar remontar y competir contra Mundo de Tinieblas. En estas estaban cuando de pronto aparece Hasbro y compra la empresa por 325 millones de euros en 1999, 2 años después. Realmente, ahora con Hasbro la cosa cambia radicalmente. Hasbro ya no es una empresa de frikis como era TSR o como era Wizards. Hasbro es una multinacional en condiciones que lo que busca es su interés, su rentabilidad económica y que no tiene ningún amor hacia los juegos. Realmente son productos y que ellos producen como si produjeran chicles o como si produjeran bolígrafos. Lo que buscan es el bolígrafo más rentable y es lo que les interesa. No lo digo como crítica, es una descripción simplemente. Hasbro compra Wizards porque tiene interés en completar su línea, todos sus productos de Pokémon. Hasbro tenía todos los productos de Pokémon, toda la franquicia Pokémon, salvo el juego de cartas, que lo tenía Wizards. No era ninguna tontería porque ese juego de cartas se vendió muchísimo. Y realmente el interés de Wizards fue simple y llanamente por Pokémon. De paso, llegó Magic, que no le iba mal con Magic. Pero claro, los juegos de rol son otra cosa. Además, es una cosa pues peligrosa realmente porque Hasbro no tiene ningún problema en cancelar en cualquier momento toda su sección de rol y sin más, e incluso no venderla porque puede llegar a la conclusión de que le sale más rentable tenerla dormida que intentar encontrar un comprador. Estas cosas en el mundo de las grandes multinacionales ocurren a menudo. De hecho, esto le sucedió a Avalon Hill. Avalon Hill es una empresa que llegó a ser bastante importante de juegos de mesa, de wargames, etcétera, que fue comprada por Hasbro y que prácticamente fue dejada morir. Bien, en un momento dado, bueno, Wizard sigue con sus planes, acaba publicando en el año 2000, acaba publicando el D&D tercera edición. Este D&D es el primer D&D que está muy claramente enfocado al mercado, enfocado a ser un producto comercial y lo consigue, claramente lo consigue. Esto tampoco es una crítica, uno de los aciertos que tiene el D&D tercera edición es que es un gran juego, evidentemente. D&D, bueno, los que diseñaron tercera edición tuvieron además el gran acierto de apostar por la licencia de Vente, que fue un bombazo en ese momento. Yo sospecho que ni siquiera ellos pensaban que fuera a tener tanto éxito esa licencia. El plan de la licencia de Vente era sencillo. Wizards se había convertido en una empresa gigantesca que tenía secretarias, que tenía comerciales, que tenía jefes de almacén, que tenía muchos gastos añadidos, una gran empresa. Esta empresa necesita publicar libros de muchos ejemplares para que sea rentable. Un libro de 5.000 ejemplares puede estar bien, uno de 3.000 ya no tanto, uno de 1.000 ejemplares a Wizards no le renta. Entonces, claro, la idea era centrarse en los suplementos, en los libros que más ejemplares venden, que más rentables les salen. ¿Cuál es el problema? Que normalmente lo que se vende muy bien son los básicos, los suplementos potentes de ambientación, los suplementos potentes de reglas, y los que se suele vender muy mal en el mundo del rol son las aventuras. Claro, el problema está en que tú no puedes publicar un juego y no publicar aventuras. No te comes una rosca. Entonces, claro, normalmente la apuesta ha sido pues apostar por productos que a lo mejor sean menos rentables para ganar dinero con los que sí son rentables. La apuesta que hizo con la licencia de 20 Wizards fue mucho más inteligente realmente. Y fue bueno, nosotros si sacamos 1.000 ejemplares de un producto no lo vendemos. Pero hay muchas empresas pequeñas que sí. Una empresa que esté formada por 4 amigos, que no tengan gastos de almacén, que no tengan secretaria, que no tengan gastos fijos, sacando 1.000 ejemplares ganan dinero. Entonces, a ellos sí les renta. Bueno, pues que ellos saquen todos los libros que no se venden, aventuras o mundos raros, o etcétera, etcétera. Entonces, para eso surgió la licencia de Vente. La idea era externalizar toda la producción de suplementos, que es importante, pero que Wizards no le interesaba publicar. Fue una gran idea, personalmente.
Sobre todo porque aquello produjo un renacimiento impresionante del mundo del rol. De pronto surgieron mucha gente desconocida, hasta entonces empezaron a publicar libros de gran calidad y esta licencia de venta les dio visibilidad y les permitió funcionar. Es cuando surgen empresas que ahora son grandes como Mongoose, ¿no? O Windrunning o bueno, cosas. Realmente, bueno, fue una locura durante unos años. Llegó un momento en que prácticamente solo se jugaba de 20, solo se publicaba de 20, por lo menos. De hecho, bueno, empezaron a transformarse los juegos a de 20 hasta un nivel realmente esperpéntico. Llegó a existir un tubo de 20, llegó a existir leyendas de anillos de 20, etcétera, etcétera, etcétera. Era un poco Having Sans de 20. O sea, unas cosas que dices, pero esto no. En fin, fue una locura. Bueno, eh, ¿cuál era el motivo por el que se hizo esto? Wizards hizo esto. Wizards hizo esto porque necesitaba, la gente de Wizards quería salvar el D&D. Como se estaba diciendo, el problema tenían y siguen teniendo problemas con Hasbro sobre la viabilidad de los juegos de rol. Hay una cosa muy simple y muy sencilla. Es que Hasbro, cuando mira sus PowerPoints, cuando miran sus estadísticas, dice, uy, mira tú qué cosas. Resulta que tenemos un producto que se llama Magic, al que dedicamos estos recursos y que genera estos beneficios. Tenemos un producto que se llama D&D, al que dedicamos estos recursos y genera estos beneficios. ¿Qué pasa aquí? Esto no mola nada. Claro, convénceles de que D&D mola, porque a ellos les importa tres pepinos lo mucho que te guste o no te guste el juego. Lo que les importa es cuánto dinero ganan. Y para generar un libro de rol necesitas mucha más gente que la que necesitas para generar cartas de Magic. Eso es así de sencillo y así de simple. Y si encima Magic ganas mucho más dinero, pues pasa lo que pasa. Hay una cosa importante que a la gente de la calle se nos escapa. Es que nosotros pensamos que si tú pagas 4 y ganas 5 has ganado dinero, vale, ya está, sigue. ¿Qué más te da que con otro producto estás ganando 7, ¿no? Bueno, con este también ganas, a los dos puedes. Pero esa no es la mentalidad de las grandes multinacionales. Las grandes empresas buscan también ratios de rentabilidad, claro, buscan una media. Si esto les fastidia la media, por así decirlo, pues ya no lo quieren. O sea, no importa que gane dinero. También importa que lo que tú puedas presentar a tus accionistas sea muy bonito y quede muy guay. Y queda mucho más guay decir que has invertido 3 y has ganado 7 que decir que has invertido 4 y has ganado 5. Claro, evidentemente. Bueno, eh, a raíz de esto, dentro de toda esta línea de 20, aquí Wizards cometió un grave error en 2002 y es que entre todos estos productos que consideraba que no eran rentables estaban la revista Dragón y la revista Arangue. No las podía cancelar porque eran revistas muy míticas, pero realmente a ellos no les salían rentables. Entonces, la idea surgió desde el propio Wizards, pues gente de Wizards, que además literalmente era gente que venía de Wizards Otocos, no de TSR, que bueno, que hicieron la oferta de llevarse la Dragón y llevarse también. Fue un error para Wizards, como se vio posteriormente, aunque en un primer momento parecía buena idea. De hecho, yo creo que Wizards cometió dos grandes errores. Uno fue darles la Dragón a Paizo y el otro fue quitarles la Dragón a Paizo. Luego hablaremos de ello. Bien, entonces en 2002, con la Dragón, pues gente que no era muy tampoco demasiado conocida, porque era gente también interna de Wizards, que son Lisa Stevens, James Jacob y Eric Mona principalmente, pues fundaron Paizo y tuvieron un éxito tremendo. Es la época que seguramente que la revista Dragón se ha vendido más, porque bueno, tuvieron visión, supieron hacer producto de calidad y bueno, en cualquier caso, el resultado fue que Wizards le pegó el empujón que le permitió despedir a Paizo, despegar a Paizo, ¿no? Realmente tampoco tiene tanto truco lo que hicieron, porque la gente que trabajaba para la Dragón de Paizo era realmente la misma gente que trabajaba para la Dragón anterior. Simplemente, pero claro, evidentemente como son freelancers, no pertenecen a Wizards, ¿no? Hubo un poco una fuga de cerebros. Dentro de esta Dragón inventan lo que llaman las Adventure Paths, que posteriormente les saldrá muy rentable a Paizo también. Bien, Hasbro sigue presionando. Van pasando los años, el D&D tercera se vendió muchísimo,
el manual de jugador de D&D tercera estuvo en la lista de libros más vendidos del New York Times, etcétera, etcétera, fue muy rentable. Pero Hasbro dice, bueno, vale, pero ese año estuvo muy bien, pero este año quiero ganar más, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Y qué hacéis este año para ganar más? Convencerme para que los juegos de rol merecen la pena. Cada vez es, y claro, y hay un problema cuando sacas un juego, y es que lo más básico es lo primero que sacas, lo más rentable es lo primero que sacas. Según vas publicando otros libros, cada vez son menos rentables. Entonces, para Hasbro eso es un problema. ¿Qué pasa? Que, bueno, ante las presiones de Hasbro se decide acelerar la publicación de D&D 3.5, que al final acabó siendo publicada en 2003 cuando estaba previsto para 2005-2006. Realmente, bueno, lo cierto es que la versión de D&D 3.5 es mejor que la 3.0. La prueba está en que nadie siguió jugando a 3.0. Pues bueno, prácticamente nadie, ¿no? Y etcétera. Pero volvemos a la misma, se sacó el manual de jugador 3.5, se vendió muy bien, se empezaron a sacar libros adaptados a 3.5, se vendieron, pero poco a poco se va vendiendo menos. Así que en 2005, solo 2 años después, cuando estaba prevista publicarse el 3.5 en el planning original, pues se empieza a diseñar D&D cuarta. D&D cuarta, claro, volvemos a lo mismo. Se busca rentabilidad, hay que convencer a los señores de Hasbro de que el D&D merece la pena y hay que apostar por él. Eso provoca problemas, provoca errores. Uno de los errores más grandes, en mi opinión, consiste en que tienen que crear un juego muy distinto, porque quieren que todo el mundo se vuelva a comprar los libros que ya tiene, porque es la forma de que sea rentable, evidentemente. Entonces, claro, que generan un nuevo juego, un nuevo D&D, que es a la práctica totalmente incompatible con 3.0, más todavía de lo que 3.0 era con la D&D, que ya era bastante incompatible, las cosas como son. Entonces sacan, además, bueno, se dejan llevar por una serie de estudios de mercado que probablemente no hayan sido muy inteligentes, que les hacen apostar por un juego muy gamist, muy totalmente enfocado al disfrute al disfrute táctico, al disfrute del aprovechar las reglas, y que realmente posiblemente chocó con la mentalidad de la mayoría de los jugadores de la ID. En cualquier caso, bueno, en 2007 D&D cuarta se presenta en las Gen Con. Y aquí empiezan los problemas, empiezan los grandes problemas. Es nada más, poco después de presentarse en las Gen Con, de hecho un mes después, las Gen Con son en agosto, y en septiembre Wizard of the Coast le quita a Paizo la Dragon y la Dungeon. Y además anuncia una nueva licencia de 20, que es incompatible con la anterior. Y quiero decir, aquellas empresas que publicaran suplementos para el nuevo D&D cuarta no podían seguir publicando para 3.5 y viceversa. Luego Wizard se daría marcha atrás. Esto fue una locura. Y fue una apuesta para destruir lo antes posible 3.5. Querían destruirlo. Le salió francamente mal. Bien, el movimiento de quitarle la dragón y la dungeon a Paizo en un primer momento parecía que destruía a Paizo. Pero como decía antes, fue el segundo gran error que cometieron, porque obligó a Paizo a mover pieza. Y lo que hizo Paizo fue lanzarse a seguir publicando 3.5. No fueron los únicos que lo hicieron. Surgió True 20, perdón, de Green Running, surgieron otras versiones de 3.5. Pero bueno, en España tuvimos el no solo de 20, que tuvimos. En cualquier caso, aunque es un poco anterior. En cualquier caso, el resultado es que al final el que se ha llevado gato al agua es Paizo, es un Pathfinder, que se anuncia en 2008. Bien, empiezan a competir Pathfinder con D&D cuarta y poco a poco Pathfinder le come el terreno. Realmente es, bueno, se suele decir que D&D cuarta es una mierda, y yo soy de esas pocas personas que no estoy de acuerdo. Yo creo que D&D cuarta es un juego que es divertido. Simplemente creo que D&D cuarta no es D&D, es otro juego distinto. Y la gente, en un momento dado, después de que hacía 2 años que había salido 3.5, después de tener toda su casa llena de suplementos,
dijeron no apetece cambiar de juego. Es así de sencillo. Realmente es digno de estudio porque lo que ocurrió aquí es que Wizards tenía una licencia que se vendía muy bien, perdón, se tenía una licencia que se vendía muy bien, que tenía mucho éxito, y lo que hizo fue coger esa licencia y entregársela a Paizo sin darse cuenta, mientras ellos se lanzaban a otra licencia nueva, desconocida, ¿no? Que fue D&D Cuarta. Bien, en D&D Cuarta empieza vendiéndose bien, pero pronto caen las ventas en picado. Así que empiezan a dar palos de ciego. Hasbro presiona y Wizards reacciona de forma desesperada. Un año decidieron dejar de vender PDFs porque le dijeron a Hasbro que si vendían poco era por culpa de la piratería, y como respuesta a ese argumento pues tuvieron que quitar los PDFs a la venta, después darían marcha atrás, volverían a vender. En un momento dado alguien dijo, bueno, si Magic vende porque tiene cartas coleccionables y tal, porque no hacemos lo mismo con el D&D. Y Wizards a regañadientes lo hizo y sacaron una pequeña colección de cartas coleccionables que afectaban al juego. Tú jugabas una carta que te daba un +1 o no tiene nada. Y sí, así, efectivamente. ¿Qué pasa? Que además es divertido porque la gente de Wizards no creía en este producto y se notaba incluso leyendo sus anuncios. Tú leías el anuncio de que salían las cartas y en vez de ser el típico, mira qué guay el producto nuevo que vamos a sacar, que se hace siempre, era bueno, a ver, esto no estás obligado a comprarlo, ¿eh? O sea, esto puedes usarlo si quieres o no, yo creo que está chulo, pero si no quieres no lo uses. O sea, estaban pidiendo disculpas realmente a los aficionados, ¿no? Por la locura que estaban haciendo. Después se lanzaron con el D&D Essentials, que a mí me parece un buen producto, las cosas como son, pero que seguíamos en las mismas, es D&D Cuarta, es otro juego muy simple, no es el D&D de toda la vida. Y al final, pues, anunciaron D&D Quinta, con el nombre de D&D Next, que saldrá el año que viene. Bueno, ¿qué pasará ahora? Pues lo veremos cuando salga. Yo sinceramente creo que D&D Next lo tiene muy complicado. Lo tiene muy complicado, sobre todo con las cosas que han ido anunciando. Yo creo que, a ver, Wizards tiene sus bazas, sigue teniendo nombres, sigue teniendo D&D, sigue teniendo Reinos Olvidados, sigue teniendo una serie de licencias que comercialmente son una baza. Además, bueno, tienen gente que sabe hacer cosas, eso yo lo he demostrado en el pasado. Yo creo que posibilidad existe de que hagan un buen producto, claro que existe. Y posibilidad existe de que recuperen parte del terreno perdido. Ahora bien, ¿qué es lo que van a hacer? Ellos anuncian un juego que va a ser retrocompatible con los anteriores, lo cual es como mínimo bastante extraño. O sea, no puedes hacer un juego que sea compatible con 3.5 y con cuarto a la vez. Puedes hacer un juego que te permita adaptar cosas de uno a otro, ¿no? Pero compatible, ¿cómo lo haces eso? Suena a que va a ser otro juego distinto. Yo creo que a lo mejor Wizards lo que debería haber hecho es dar marcha atrás y volver a 3.5 y punto. Directamente, pero supongo que, claro, eso es complicado porque eso es reconocer su error. Y las cosas están muy complicadas porque ahora mismo, si D&D Next no es un exitazo, pues lo más posible bueno, lo más posible, esperemos que no, pero existen posibilidades muy elevadas de que el D&D desaparezca, de que Hasbro al final decida cerrar la línea o, en el mejor de los casos, que decida venderla y que alguien pueda seguir con ello. Así que sería lo mejor que podría pasar, sinceramente. Bueno, en cualquier caso, veremos qué pasa. En España, pues como sabéis, Devir, que publicaba de Cuarta, pues se ha lanzado ahora Pathfinder y dicen que van a sacar de DNS, obviamente lo sacarán porque seguramente los básicos de DNS se van a vender, aunque sea por curiosidad, ¿verdad? Pero bueno, pero ya han dado el paso de pasarse también a Pathfinder, lo cual me parece inteligente de su parte. Es poner una vela a Dios y que al diablo, lo cual pues en estas circunstancias me parece bastante sabio, porque tal como está el tema no parece que te lo puedas jugar todo a D&D. Porque bueno, D&D ahora mismo está herido, está como en los años 90, está al borde de desaparecer. Veremos qué pasa, espero, siento ser tan pesimistas, pero que no sea así. En cualquier caso, bueno, siempre pues, seguiremos creando cosas, siempre existirá Pathfinder, que es D&D, al fin y al cabo, y, y siempre existirán los retrones, ¿verdad?
En fin, pues sin más, ya nos vemos otra vez. A ver si cuando vuelva a grabar un vídeo, pues no sé si lo hará. Un saludo a todos.